Mañana, hermosa mañana, ya mucho calorcito, segunda reunión, segundo turno, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cómo lo está tratando estos cambios de clima que son medios bruscos? ¿Sí? Recordamos también y mandamos un saludo a todas las personas que van a ver esta transmisión después por YouTube, ¿sí? Por el canal. No sé cuántos se suscriben, eso es muy importante también. Suscríbase al canal, dele un pedazo de me gusta así muy grande, ¿sí? Porque eso a nosotros nos va a ayudar muchísimo para que esto se haga más viral. Trate de compartir el enlace desde el canal de YouTube, trate de compartirlo digamos, a todas las plataformas, a Twitter, a Instagram, a Facebook. Trate de compartir para que se haga más viral, ¿sí? Es impresionante la repercusión que estamos teniendo. Yo muchas veces hasta veo los mensajes viejos, los veo desde el canal, porque estoy suscrito, pero la otra vez me metí y no había mucha gente que estaba suscrita, y eso dije, hay que hacer un poquito más de hincapié en eso, ¿sí? También mandamos un saludo a los pastores ahí que prontamente, ¿sí? Ya estarán bien recuperados, están excelentes. Ellos les mandan un beso y un saludo a la distancia. De nada. Gracias, se dice. Bueno, ¿sí? Dice, sin reproches es el título de esta mañana, ¿sí? Yo quiero que vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Nos va a hablar tremendamente el Señor en esta mañana. Vamos a salir transformados, vamos a salir con una concepción, con un entendimiento de su propósito como nunca antes lo hemos entendido. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, diga conmigo, sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Qué impresionante que una de las cosas en las cuales Dios no se niega en lo más mínimo, ni tampoco tiene medidas. Y después nosotros vemos otros pasajes donde dice, pedid y se os dará, en Juan el capítulo 6. Habla muchos pasajes, ¿no?, sobre cómo pedir, pero hay una de las cosas que Dios, ¿cómo te puedo decir?, te da sin reproche, es la sabiduría. Y hoy en esta mañana vamos a entender qué se traduce por sabiduría, ¿sí? Vamos a ver unas cosas que van a estar muy importantes y que nos van a ayudar a nosotros en nuestro caminar en Cristo. ¿Cuántos de los que están acá quieren pasar por un encuentro o van a pasar por un encuentro? Qué importante es eso, porque cada vez que vos pasás por un encuentro, cada vez que vos vas a servir en un encuentro, capaz que te inscribiste, estás en la lista para estar en el servicio del encuentro, también te ayuda a vos si es un encuentro más que uno tiene con Dios, ¿sí? Porque a veces hay cosas como que quedan medias inconclusas y cosas que por ahí como que no entendí en el encuentro. Por eso es que le animo, si usted tiene a su líder y le dice, mira líder, haceme la segunda y yo quiero ir al encuentro otra vez, quiero recibir todo, me quiero ir lleno de parte de Dios. Muchas veces la gente piensa que es malo ir a 2 o 3 veces al encuentro, pero es muy importante. Aún así nosotros ya vamos por el 15 o 16 encuentros más o menos que llevamos como iglesia. No sé, los que están con nosotros, Yolanda, que está hace mucho tiempo, nosotros ya llevamos más encuentros que Moisés, ¿sí? Nosotros hace rato que venimos haciendo los encuentros, entonces cada encuentro trae siempre el Señor alguna cosa nueva, ¿sí? Bueno, vamos al mensaje de lleno, ¿sí? Sin reproche. Es impresionante saber que Dios nos da la sabiduría sin reproche. Y hay 3 conceptos que yo pude ver sobre qué significa esto, ¿sí? Porque uno cuando habla de sabiduría habla como una palabra difícil, habla como de grandeza. Y sabiduría, primeramente busqué un significado muy importante, sí, que me resultó mucho, que es la sumatoria de conocimientos. Decí conmigo, la sumatoria de conocimientos que tiene una persona, ¿sí? Y también sale que es tener inteligencia y buen gusto. Por eso es que mi señora es sabia, porque tiene buen gusto, me eligió a mí. Ese es un caramelo ahí. Está ahí en el coso, por eso que no me escucha, ¿sí? Ya después lo va a escuchar, seguro.
¿sí? Es tener inteligencia y buen gusto, ¿sí? Lo otro que vi de la sabiduría, escúchame, este está impresionante, agarrala porque si no se te va a escapar, ¿sí? O si no, después lo vas a ver por el YouTube, ¿sí? Dice que la sabiduría, ¿sí? Nos traduce a las experiencias vividas, ¿sí? De una persona aplicado a circunstancias que tiene en su vida. Se traduce a que aprendo de mis propios errores. Hay mucha gente que le cuesta esta parte y no es sabia porque no aprende de las dificultades que tiene, ¿sí? Pasó por una situación económica mala y de repente vuelve otra vez a reincidir en lo mismo y otra vez y no aprendió, ¿sí? El arte de manejar las finanzas, porque el manejar finanzas tiene que ver con un arte, ¿sí? Tiene que ver con una manera, tiene que ver con una forma. Entonces, cuando nosotros aprendemos de nuestros propios errores, también somos sabios. Ya dijimos ahí dos cosas. La tercera cosa que vimos, ¿sí? Es que, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Dice en Primera de Reyes, capítulo 3, en el versículo 9, ¿sí? Cuando el rey Salomón se encuentra así con la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel, ¿sí? El rey Salomón, le comento un poquito cómo es, que el rey Salomón fue uno de los hombres más sabios de la historia en sí. Usted puede leer en su casa, no sé cuántos leen acá. No, yo leo solamente los estados de WhatsApp, ¿sí? O los estados de Facebook nomás. No, trate de leer un libro. Sí, yo por ahí usamos nosotros la tablet, usamos el celular, pero yo en mi casa, yo tengo libros, ¿sí? Mi señora sabe, puede dar fe de eso, sí, que leo muchos libros, leo libros impresos, me gusta mucho la lectura impresa más que la lectura en tablet o en celular, aunque hay cosas que no las conseguís por libros, ¿sí? Entonces, yo cuando veo esto, que Salomón fue un hombre de los hombres más sabios que pisó esta tierra, vamos a ver qué le pide Salomón, ¿sí? Cuando está ya recibiendo el reinado. Dice Primera de Reyes capítulo 3 al versículo 9, dice Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo, o sea, a Salomón, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y se traduce, la traducción original de corazón entendido, se traduce, y quiero que anote esto ahí, lo que han traído para anotar, y los que les gusta después, a mí me encanta cuando se predican cosas que después uno puede sacarle mucho más jugo, ¿sí? Se traduce a corazón entendido, ¿sí? Como el corazón que escucha. Entonces, podemos decir que la sabiduría, dijimos primero que tiene que ver con conocimiento, después tiene que ver con aprender a sus propios errores, y lo tercero es una persona que sabe escuchar. ¿Cuántos, y quiero que sea sincero, cuántos hombres escuchan a sus mujeres? Ninguno. ¿Sí? ¿Sí? Es difícil escuchar a las mujeres. Yo les comentaba algo de la reunión primera, que mi señora, la propaganda esa de personal, esa que dice que te graban, que para vos que mandás los audios de 20 minutos, bueno, es para mi señora ese. Porque ella me manda audio de como de 10 minutos. Sí, pero me detalla en cada cosa, porque sabe que soy difícil de escuchar, que soy medio cabezadura. Mirá que tenés a tu lado y decirle que no te pase como a Darío medio cabezadura, ¿sí? A veces es difícil escuchar, a veces es difícil retener un montón de cosas, o quizás las mujeres nos piden algo y nosotros después, qué sé yo, por cuestiones de que el hombre es medio cavernícola, el hombre es medio... llega a la casa todo así medio cavernicolizado, ¿sí? Y ahora que viene con el barbijo, viene con todo el barbijo transpirado, todo el barbijo sudado, ¿sí? Y vienen en un estado de olor mal,
viene en un estado crítico, ¿sí? Entonces viene a la casa y la mujer le había dicho que se ponga desodorante y el hombre hiede ya de varios días y tiene un olor que es impresionante, ¿sí? Y tu mujer te dijo eso, bañate, no seas cachivachón. ¿A cuánto les pasó? ¿Sí? Entonces el hombre en sí, el género hombre, sí, es muy cabeza dura. Y por ahí nos cuesta escuchar, y más cuando es escuchar la voz de Dios. Hay mucha gente que pasa por el encuentro y después tiene problemas para seguir con su devocional. Hay mucha gente que pasa por el encuentro y tiene después el problema de mantenerse en un hábito de orar todos los días, tener una lectura todos los días, porque ¿qué pasa? Y no me va a decir que no le pasó. Yo sé que usted se va a sentir muy identificado. El primer día, el segundo día, la mejor. El tercero, el cuarto día, ya lee la Biblia y no entendés nada, te sale una palabra en segunda de Miqueas, no, o sea, no existes, pero te sale una palabra, no sé, en un libro que no entendés nada y decís, que la Biblia esta, la voy a tirar, no, y sí que voy a escuchar la voz de Dios y no entiendo nada. Y muchas veces nos encontramos con eso. Y dice Santiago, dice, el que quiera sabiduría, pídala a Dios y Dios dará sin reproche. ¿Sí? Pero la sabiduría es escuchar la voz de Dios. Dice, veía acá una de las cosas. El primer punto dice, la sabiduría nos conecta con el propósito divino. Decí conmigo, la sabiduría me conecta con el propósito divino. ¿Sí? Dice Eclesiastés capítulo 10, en el verso 10 dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si se embotara el hierro, ¿cuántos de los que está acá, sí, tienen en su casa un cuchillo Tramontina, voy a decir la marca, aunque no sé si nos van a censurar después, ¿sí? Un cuchillo en su casa de esos serruchos y lo tiene con la punta mocha, porque lo usó como destornillador para desarmar el control del aire, porque no prendía. ¿A cuántos les pasó eso? A varios acá, ¿no? Yo de mi casa tengo como 10 de eso así. ¿Sí? Yo creo que en todas las casas hay eso. No sé, para mí que esos cuchillos como que nos están vigilando, nos están controlando. ¿Sí? Porque están en todos lados esos cuchillos y están con la punta mocha. ¿Sí? Y acá está hablando de eso. Y dice, si se embotara el hierro, es cuando el hierro ya pierde su filo. Es cuando yo les comentaba esta mañana que me puse en casa, me puse a achar. ¿Viste que hacho? Aunque vos no creas, pero hacho. ¿Sí? Y me puse a achar. Me puse a echar ahí unos troncos que tenía porque teníamos que prender fuego para calentar la casa. Y me puse con el hacha y le daba y le di como 10, 12 veces y no se partía la madera, no se partía. ¿Sí? Llega una persona de la que estaba trabajando ahí, un viejito como de 85 años más o menos, estaba, como dice mi papá, más cerca del arpa que del chupete. Entonces me dice, mirá, ¿sabés lo que pasa, flaco? Me dice, vos tenés fuerza, todo, pero el hacha esa no tiene filo, está embotada. ¿Sí? En la parte del filo, ¿sí? Fueron muchas veces que le pegaron en el tronco, que perdió su filo. Y vas a usar fuerza de más, me dice. Así que el viejo trajo un viejito refibroso, le digo, hasta cortó el pasto en la casa, se metió ahí, sacó las cabras, qué viejo fibroso. Sacó, entonces, lo afila el hacha, después viene y el viejo cortó, pero mire, así le hacía con el hacha. La tiraba ahí, ¡pac!, se cortaba ahí nomás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba trabajando con la fuerza inteligentemente. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos conectamos con el propósito de Dios, trabajamos con la fuerza de Dios y no con nuestras propias fuerzas. Muchas veces hemos hecho cosas con nuestra fuerza, hemos tenido, qué sé yo, no sé, relaciones forzadas, situaciones forzadas, economía forzada, todo con nuestra propia fuerza, con las mejores intenciones. Pero cuando nosotros descuidamos la parte espiritual y no nos conectamos con el propósito de Dios, es muy posible que todo te cueste el doble o el triple. En cambio, cuando estás en Cristo, hay una fuerza que viene
a tu vida una fuerza sobrenatural, como dice la palabra, que sacás fuerza de debilidad, fuerza de flaqueza y te haces invencible ante las situaciones de la vida, ante las adversidades, porque estás guiado por el Espíritu. ¿Cuántos dicen yo en esta mañana me voy a levantar en sabiduría y me voy a conectar con el plan de Dios? A ver, ¿cuántos dicen? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Está contento? ¿Está vivo? ¿Se murió o no se murió? ¿Sí? Dice, nos da seguridad en nuestras decisiones. Esta es una de las cosas que está impresionante y yo quiero que lo agarre como si va a agarrar una pelota. ¿Sí? ¿Por qué nos da seguridad en nuestras decisiones? ¿Sabes que una de las cosas que tiene que es caminar en el plan de Dios es que todas las decisiones que hagamos, todas las decisiones que podamos llegar a tomar, tomadas en Dios, estoy diciendo, sí, no tomadas como dije recién, por eso es que prediqué primero lo primero para que se interprete lo segundo, por la duda que alguno diga, pero que no puede decir eso. No, primero pusimos lo primero. Si está en el propósito de Dios, te aseguro que es así. Y todas las decisiones que tomes en el propósito de Dios, por más que sean decisiones complicadas o por más que sean situaciones adversas, ya sea atravesar una enfermedad, ya sea atravesar lo que sea, dice Romanos capítulo 8, Roxana, por favor, Romanos capítulo 8, no Roxana, sino Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 8, en el verso 28, dice de esta manera, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que, aunque vos estés pasando este tiempo como de aparente tribulación, ya sea para la iglesia, ya sea para las personas que, se está complicando en el área de la salud, dice que para los que están en el propósito de Dios, dice, conforme a su propósito son llamados. Cuando habla de son llamados, habla de gente que sabe escuchar. ¿Sí? Pero muchas veces el entendimiento de este mundo, las cosas que hemos pasado, las influencias que hemos tenido, producto de una descendencia sin Dios, ¿sí? Nos ha hecho como un tapón de cera. Pero tiene que venir el hisopo de Dios y sacarnos ese tapón y decir, Señor, realmente no te estaba escuchando. Dice, conforme a su propósito son llamados, dice, todas las cosas les ayudan para bien. Pero escúchame, todas las cosas, ya sea la situación que tengas, si estás pasando por el plan de Dios, si estás en el propósito, estás confiando en Cristo, déjame decirte una cosa, que todas las cosas ayudan para bien. Los hijos de Dios de esta historia salimos ganando, no salimos perdiendo, salimos siempre en victoria, somos más que vencedores porque Cristo en la cruz nos dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Dice, la sabiduría nos da la palabra necesaria para las personas. ¿Cuántos por ahí le cuesta hablarles a otro del Señor? Y por ahí estás medio tímido o media tímida. ¿Cuántas personas han venido por primera vez hoy en esta mañana? ¿Sí? ¿Y cuántos por ahí han venido ahora y no vienen desde hace un montón? Los bendecimos también. ¿Sí? Es importante. Dice, la sabiduría nos hace, como dije el punto 3, la sabiduría nos da la palabra necesaria para las personas cuando queremos predicarle a otros y por ahí tenés miedo, no sabés qué decirle a la gente, no sabés si se van a burlar de vos, no sabés qué, y yo con los cachivachones que me juntaba antes y no sé cómo predicarle, no sé cómo decirle, no sé cómo hablarlo. Yo lo contaba esta mañana, en la otra reunión, que cuando yo conocí de Dios, conocí en un lugar que no era ni ahí con Dios, conocí en un pub de música de rock, estaba tocando en una banda y ahí conocí al Señor por primera vez. Y fue una situación que nada que ver y la persona que me habló de Cristo no tuvo ni ahí vergüenza de hablarme del Señor. ¿Sí? A pesar de mi condición, esa persona vino, me habló, me predicó. Dice el libro de Jeremías, para aquellos que por ahí tienen un poquito de miedo y dicen, no sé cómo hablarle a esta gente, no sé si se van a burlar de mí. Jeremías capítulo 1, el verso 9, dice, y extendió Jehová su mano, ¿y qué dice? Y tocó mi boca. Escuche, esto es tremendo.
Porque muchas veces de nuestra boca salen solamente palabras negativas, ¿sí? Palabras de muerte nada más, ¿sí? Cuando dice que vino Jehová y le tocó la boca, es porque necesitaba santificar esa boca, ¿sí? Hay mucha gente que habla todo el tiempo, escuche, todo el tiempo, y lo somatiza todo el tiempo lo que le pasa. Y yo no es que estoy negando la realidad, y esto es un mecanismo muy saludable para nuestras emociones, ¿sí? No le des el protagonismo, ¿sí? No le des el protagonismo a las cosas negativas en tu vida. Porque cuando vos le das el protagonismo, eso negativo, ¿sí? Se queda durante tu día, se queda en la semana, en el mes, en el año, y después te volvés una persona negativa, una persona vieja. Me acuerdo en un tiempo venía una persona acá, no voy a decir quién es, pero el Señor ha hecho grandes cambios en esa persona, una chica que estaba con nosotros en los jóvenes. Cuando venía a la reunión, venía arruinada, venía con los ojos así, cansado, joven, una chica joven, lleno de vida, digamos, de muchas cosas por delante, como nosotros que somos jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes? ¿Sí? Tienen un montón de cosas por delante para hacer, de actividades, ¿sí? Y estaba pero como con sombra, ¿sí? Y cuando vino el Señor a su vida, sacó todo el espíritu de negatividad que tenía. Y hoy es una persona que, escúchame, hasta ha cambiado su forma de vestirse. Antes se vestía quizás con ropa lúgubre, con ropa negra, pero ahora se viste con color, se viste con cosas, anda de primavera todos los días, porque como dice la palabra, Dios transforma tu lamento en baile. Y se cumplió esa palabra en esa persona. ¿Sí? ¿Cuántos quieren en esta mañana decir, Señor, yo quiero mudarme de toda negatividad, quiero sacar toda negatividad de mi vida y que pongas tus palabras en mi boca? Dice, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No tengas miedo que vas a hablar. El Señor va a hablar por vos. Vos tirá la invitación, tirá el desafío a esa persona. Desafíalo o desafíala. ¿Sí? Tira el desafío a esa persona. ¿Sí? Dios te va a respaldar y te va a dar lo indicado para esa persona. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dice, la sabiduría nos hace sensatos para las cosas de Dios. Y buscaba la palabra sensatez, que la palabra sensatez tiene que ver con el sentido de ubicación, ¿sí? De prudencia y de madurez en las personas. Muchas veces la gente habla cosas que no tiene que hablar y no es sabia. Cuando vos hablas cosas que no tenés que hablar, o levantás historias que no tenés que levantar, o comentás cosas que no tenés que comentar, como pasó con algo que sucedió esta semana, que se iban a suspender las reuniones, que se iban a suspender el encuentro, que se iba a suspender todo acá en la iglesia, porque estaban todos infectados, un montón de cosas que absolutamente nada que ver, pero nada que ver, totalmente, esas personas que hicieron eso, totalmente insensatas, ¿sí? Dice, si nosotros decimos algo, yo quiero que esto quede claro, si nosotros vamos a decir algo, lo vamos a decir por los medios oficiales, por la página www.ministerioabundante.com.ar, o si no, por los canales de YouTube, pero siempre, escuchen, siempre va a haber una directiva de parte de arriba. ¿Sí? Los pastores siempre van a tirar esa directiva, pero escuche, las reuniones por el momento van a seguir normal. Pero hay gente que se encarga de levantar cosas y decir cosas que nada que ver. Y lo peor de esto es que mucha gente después le cree, ¿sí?, a esas cosas y arrastra a otros. Y esa gente, déjeme decir una cosa, esa gente ha perdido el temor de Dios. Dice Miqueas capítulo 6, Roxy, ahí si estás, Miqueas capítulo 6, versículo 9, en la NTV, dice algo tremendo, dice, si son sabios, teman al Señor, su voz llama a todos en Jerusalén. El temor también se traduce a la sabiduría. Una persona sabia es temerosa por las cosas de Dios y no habla de lo que no tiene que hablar. No habla de sus líderes, no habla de sus pastores. ¿Cuánto acá hablan mal así de sus líderes? Nadie va a levantar la mano, porque yo sé que nadie va a levantar la mano. Pero en algún momento, escúcheme, en algún momento quizás
dijo algo o pensó algo, che, ¿por qué este se pone así? ¿Por qué el pastor tiene la barba así? ¿Por qué mi líder José Laciar es tan negro? Y bueno, y no sé, porque Dios lo creó así. ¿Por qué el gringo es tan care loco? Y no sé, porque Dios lo creó así, no sé. O sea, se hizo así. Entonces, muchas veces levantamos cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Y dice, si son sabios, teman al Señor. Dice, su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan y el Señor los envía. Eso en este tiempo tenemos que cuidar muchísimo con lo que hablamos, gente. Nos tenemos que cuidar muchísimo con lo que decimos, con la información falsa. ¿Sí? Escuche, no sea el portavoz de una información falsa. No sea. Pregúntele a gente de confianza, pregúntele a sus líderes que esa persona lo van a guiar y le van a saber decir qué tiene que hacer. Pero no se deje guiar por el chusmerío, el cotorrerío de lo que hablan y de lo que opinan. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto vamos a ser sabios en ese sentido? ¿Sí? Cuidar mucho lo que escuchamos. Dice, la sabiduría también, el punto número 5 dice, la sabiduría también nos acomoda a lo espiritual y mide mi condición. ¿Sí? Dice 1 Corintios capítulo 12, el verso 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acá es un punto muy importante, porque hay gente que le pone espiritual a lo que no es espiritual. Tiene que haber un equilibrio sano. Si bien nosotros siempre damos mucho el hincapié a ministrar al Espíritu Santo, ¿sí? Pero hay cosas que nosotros no hacemos, ¿sí? Hay cosas que nosotros no es que no damos la libertad, sino que tenemos una cierta prudencia y sentido de ubicación y acomodamos, como dice el apóstol Pablo acá, lo espiritual a lo espiritual. Uy, no voy a ir a la iglesia porque el diablo me encarnó la uña. Eso el diablo no te la encarnó a la uña. Vos no querías ir a la iglesia porque sos vago. No quiero ir a la célula porque mi líder está infectado con COVID. Vos no ibas a la célula antes y ahora que tu líder tiene COVID tampoco vas a ir. O sea, es lo mismo. Hay mucha gente que se excusa, hay mucha gente que se excusa en este tipo de cosas. Y dice ahora, no voy a ir a hacer el encuentro porque en el encuentro ahí están todos con COVID. Y todavía no es el encuentro. Y aún así, cuando no había COVID, tampoco venía a la iglesia. Así que esto es una contradicción. ¿Sí? Es lo que hablábamos un poquito esta mañana de las contradicciones que por ahí existen. ¿Sí? Sobre que vemos, por ejemplo, en la fila de los cajeros o en la fila, por ejemplo, de un pago fácil o un lugar donde, ahora uno tiene que hacer fila. ¿Sí? Y yo con todo el respeto, sin el ánimo de ofender a nadie, el que se quiera ofender, que se ofenda. Pero me llama la atención ver la gente con el barbijo hasta acá y fumando un cigarrillo. O sea, o te estás cuidando o te estás matando. ¿Sí? Entonces, no se quiere morir, pero se está matando con el cigarrillo. O sea, hay una contradicción muchas veces en lo que hacen. Entonces, me llamó mucho la atención y justo yo estaba en la cola de un lugar comprando algo y estaba hablando con un discípulo que justo tiene la mujer que está afirmándose en el camino del Señor y tenía justo la suegra que tenía COVID. Y dice, sí, pasa que mi suegra fuma que da calambre. Y ahora no se quiere morir la vieja. Pero fuma que da calambre. Y cuando sabemos que el COVID, una de las cosas que ataca es la parte respiratoria. Entonces, ¿en qué quedamos? Hoy en este tiempo tenés que cuidarte más que nunca. ¿Sí? Hoy en este tiempo tenés que, como dice acá, acomodar lo espiritual a lo espiritual. No todo es espiritual. Hay cosas que las podemos hacer nosotros. Dice la palabra que Dios hace las cosas que son imposibles para los hombres, pero lo posible lo podemos hacer. Como dejar de fumar, tener una vida saludable, ¿sí? Tener una alimentación sana. Todas esas cosas las podemos hacer. ¿Están a nuestro alcance? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿podemos llegar a vencer esto? Sí lo podemos llegar a vencer. Solamente que nosotros muchas veces no queremos renunciar a la conducta de vida que tenemos. Entonces queremos entrar en un nuevo tiempo de cosas, pero no queremos dejar lo viejo.
Entonces tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Las cosas que son espirituales con las cosas que son espirituales. Las cosas que puedo hacer yo con las cosas que puedo hacer yo. Las cosas que puedo hacer Dios con las cosas que puedo hacer Dios. Escúchame, Dios no bendice a vagos. Dios no bendice a gente que no quiere hacer absolutamente nada. Tenés que ponerte firme en esto. Esto es una decisión que tenés que ponerte firme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Sí? Dice, la sabiduría nos da una apreciación más profunda de la cruz. Qué tremendo esto. Porque yo a través de la sabiduría puedo interpretar el gran sacrificio que hizo por nosotros el Señor en la cruz. Eso nos da la satisfacción de que nuestra alma, sí, nuestro espíritu no se perderá. Y no solamente eso, porque tengo algo para el final para largar impresionante, sino que nuestra generación también están sujetas a esa promesa. Es tremendo saber eso. Sí, de que nuestra alma, que nuestro espíritu siempre va a estar y va a ser devuelto a los brazos y a la mano de aquel, como dice el profeta Jeremías, desde el vientre de tu madre yo te formé cada una de tus partes, quiero decir, las diseñé. Es impresionante saber de que cuando partas con el Señor, tu cuerpo, sí, tu espíritu va a volver otra vez a las manos de aquel que te formó. Eso es tremendo. Y eso es tener la revelación de la cruz, porque vos ya no andás pecando por doquier, ya no andás hablando mal de la gente por doquier, ya no andás haciendo cosas que no tenés que hacer como así libremente, sino que tenés una concepción de la cruz y decís, Señor, realmente el sacrificio de la cruz valió la pena, porque hoy estoy parado acá solamente por tu gracia y por tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén y cuántos dan gracias a Jesús por esa cruz? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuchame una cosa, todo lo que alimentás en tu vida, eso va a crecer. Recién hablábamos de una alimentación saludable. Sí, el pastor siempre nos dice a cuánto le gustan las milanesas que les corre el aceite. Yo le hago de comer a veces al pastor, ¿sí? Y le hago esas milanesas, pero no son saludables esas milanesas. ¿Cuánto puede llegar a pasar una persona así todos los días comiendo eso? Se te hace un tapón en las arterias de grasa, ¿sí? No, nada. No te va a llegar oxígeno al cerebro, nada. ¿Sí? Porque come comida chatarra. ¿Sí? Entonces, así como llevamos un equilibrio en nuestra vida natural, tenemos que llevar un equilibrio en nuestra vida espiritual. Por eso es que dice el apóstol Pablo, le dice a su discípulo Timoteo, dice, y que la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Cuando habla de esto, está hablando de la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. Qué importante que vaya de la mano eso. Qué importante que vos puedas leer la Biblia todos los días. Qué importante que puedas tener una comunión con la palabra, con las promesas que Dios tiene para vos todos los días. Decí conmigo, todos los días. Sí, la Biblia no tiene que ser un libro solamente que esté en tu biblioteca como un libro más, sino que ese libro, cuando vos empezás a caminar en él, ese libro empieza a cobrar vida por las palabras, por la fe, por las acciones. Sí, tenemos que en este tiempo declarar cada una de las promesas que Dios tiene para nuestra vida y declararla y caminar en fe y en acción. Sí, anoche justamente estábamos con unos compañeros de equipo orando, intercediendo por este lugar, por la familia, y sentíamos nosotros de parte de Dios cómo Dios nos respaldaba y cada uno declaraba palabra. Eran como las 3 de la mañana, capaz que usted estaba reenfiestado a esa hora. Capaz que usted estaba redurmiendo, porque nosotros estábamos orando, nosotros estábamos buscando al Señor, estábamos clamando por la iglesia, por cada uno de los miembros y cada uno, y fue impresionante ese momento, ¿sí? Y cada uno, o sea, declaraba palabra y Dios le daba palabra a cada uno en el Espíritu. Sí, pero esto es ¿por qué? Porque hay una comunión con la Biblia. Sí, como dije recién, no sea vago, lea la Biblia. Sí, aunque sea en el celular, donde la tenga, lea la Biblia, aunque sea un día, 10 minutos por día, capaz que no le entiendo, me va a decir, o me salen versículos que no comprendo bien.
Sí, pero como dice acá en Santiago, como dijimos anteriormente, que Dios nos da sabiduría sin reproche, sin límites algunos. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Amén? ¿Amén? Dice también que la sabiduría nos conecta con lo más íntimo de Dios, que es el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, el verso 17 al 23, dice algo tremendo. Si algo que nos va a hacer la sabiduría es escuchar la voz del Espíritu de Dios. Si cuántos de esta mañana quieren escuchar la voz de Dios y quieren recibir lo que tiene preparado el Señor desde hace mucho tiempo para cada uno de ustedes. ¿Sí? Muchas veces quizás has pasado un tiempo orando, pero como que te aburrís, como que te desgastás, como que entras como en un desgaste, que a veces tiene que ver con algo que tiene que ver con la concentración, ¿no es cierto? Dice Efesios capítulo 1, el verso 17 al 23, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escúchame, viene un entendimiento mucho más fuerte de lo que Jesús hizo por nosotros en cada uno de nosotros cuando nos conectamos con la plenitud de Cristo. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Decí conmigo: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y dominio, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Es tremendo. Mire lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Cómo lo levantó a Jesús de los muertos, ¿sí? Cómo lo puso en lugares celestiales, cómo lo puso a la diestra del Padre, y cómo hoy te puede llegar a bendecir y lo puede llenar todo. Si hizo Él en Cristo, hizo eso, ¿cómo no hará esas cosas en nosotros en este tiempo para aquellos que le creemos? ¿Sabe que mucha gente que le cuesta entender la plenitud en Cristo porque cree que el Evangelio es por obra, es por dispensar? Sí, el tiempo de las dispensaciones era el tiempo del antiguo pacto, donde cada uno tenía que hacer las cosas el ojo por ojo, diente por diente. Sí, era así en ese tiempo. Vos te mandaba una, te tenías que pagar con sangre, ¿sí? Era el ojo por ojo, era la ley de la obra. Todo era por obras. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando se revela la plenitud, que Él lo cubre todo, ahí queda un pacto entre Dios y el hombre, y es un pacto que es por la eternidad, y solamente lo tenemos a través de Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús podemos entrar al tabernáculo, que es el altar de Dios, que es donde se manifiesta la presencia de Dios. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Está hablando de la presencia viva del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es mucho más que una fuerza, es mucho más que una persona, es mucho más que eso. El Espíritu Santo es la esencia total de aquel que lo llena todo. Todo, lo llena todo, no hay vacío, no hay nada. Vos cuando conoces al Espíritu Santo, dejás el cigarrillo, dejás el alcohol, dejás la insensatez, dejás de hablar cosas que no tenés que hablar, porque Él cuando viene lo llena todo. No hay lugar para la murmuración, no hay lugar para la queja, no hay lugar para pensamientos negativos, sino que cuando Él viene a nuestra vida, Él se encarga de llenar todo. Ausencia no hay. Ausencias quedan en el olvido. Te van a quedar marcas nada más de esas ausencias que te dejaron quizás tus padres, tus familiares, capaz que te dejaron solo en un tiempo porque te decían que vos no podías. Van a quedar marcas nada más. Pero la presencia del Espíritu Santo lo llena todo. Pero esto tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Dice
el Espíritu no tiene límites para aquel que se quiera dejar usar. Dice Juan capítulo 3, el versículo 34, dice en la NTV, escúchame esto que es impresionante. Juan capítulo 3, versículo 4 dice, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. Decí conmigo, el Espíritu lo da sin límites. Escúchame, por eso ser sabio no es solamente tener un conocimiento o bueno, yo aprendo de mis propios errores y ya sé cómo no hacerlo. No, ser sabio tiene que ver con tener el Espíritu de Dios y saberlo escuchar al tiempo indicado, al tiempo justo. Escuche, Dios viene en el momento indicado, viene en el momento justo. Él no se tarda ni se adelanta mucho, sino que Él viene justo y viene hoy a tu encuentro. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Dios? Si dice, acá hay 4 cosas que debemos hacer para recibir sabiduría, como estábamos hablando, sin reproche. Dice, lo primero, dice, reconocer que no tomé decisiones sabias y muchas veces arrastré a los que no tenían nada que ver. Hay mucha gente que no tomó buenas decisiones y terminó arrastrando a sus hijos, a su familia. Capaz que terminó arrastrando a sus padres. Hijos que tenían todo en casa para crecer, pero por vacíos existenciales se perdieron en la droga, se perdieron en el alcohol, se perdieron en juntas que no eran las juntas correctas que tenían que tener. Y por esa mala decisión, tu mamá quizás se enfermó. Yo justamente, es impresionante, un conocido que se juntaba con nosotros, también le predicamos del Señor, tenía mi edad, se suicidó en este año. La verdad que me dejó completamente helado porque nosotros lo conocíamos de chico a él. Y por producto de las drogas, del alcohol, tomó la decisión de quitarse la vida, ¿sí? Y lo ha llevado tenía la esposa, sí, está viva todavía, sus 4 hijos chiquitos, así como los nenes que yo tengo, como Julieta y Martina, y dejó de existir esa persona, ¿sí? Y cómo arrastra a toda la familia, cómo todos entran en depresión y cómo un espíritu de muerte viene y se apodera de ellos y ya no queda sentido para vivir. Si se suicidó papá, ¿qué sentido tiene la vida? Justamente conocí a un muchacho que la otra vuelta cuando iba entrando acá a la iglesia hace mucho cuando lo veía un compañero mío de la escuela de chico también. Él encontró el padre colgado en la habitación. Se ahorcó el padre. E iba justo en ese tiempo, íbamos a la escuela juntos. Y fue un caso muy resonante para nosotros porque yo me juntaba mucho con Emanuel. Emanuel se llama. No sé, capaz que lo vea, se lo voy a compartir al mensaje. Y la verdad que fue impresionante porque nosotros, si bien yo no tenía a Cristo en ese tiempo, pero yo dije, qué feo tu papá, quizá el que te prometió un montón de cosas, se termine dando al suicidio. Por malas decisiones. Una mala decisión concluye, ¿sí?, en algo trágico. Entonces, muchas veces hemos tomado decisiones malas, quizás no a esa altura, pero decisiones malas que han llevado a algo trágico en nuestra familia, algo trágico en nuestra casa. Y no fue una buena decisión. Y a veces sostenemos eso como decimos, no, yo soy firme en eso y va a ser así. No, y por ahí tenés que reconocer que no has tomado algunas decisiones buenas que han herido a tus hijos, han herido a tus padres, han herido a gente que quizás no tenía nada que ver, a los que vos amás, pero los ha perjudicado, ¿sí? Lo otro dice, renunciar a lo que creo saber. Mucha gente que tiene muchos conocimientos de muchas cosas y decir conmigo, yo tengo que vaciarme de todo argumento. Si quiero escuchar la voz de Dios, tengo que vaciarme de todo argumento. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un pensamiento que tengo en mi mente de algo, pero que no es cierto. Es un pensamiento nada más, es un argumento, pero no tengo cómo comprobarlo. Eso es un argumento. Es un pensamiento de algo.
Y por lo general los pensamientos tienen que ver con costumbres y con cosas que vos venís hace rato maquinando en tu cabeza. Entonces te hace la cabeza solo. ¿Cuántos de los que están acá se hacen la cabeza solo? Que les cuesta esa parte. Les cuesta no hacerse la cabeza con una situación o con una persona. Y te das manija, te das manija, te das manija. Escúchame, no es saludable. No es saludable para tu salud emocional. No es saludable darte manija con los problemas. No es saludable. ¿Sí? Hay muchísimas enfermedades que tienen que ver con la parte física que afectan la parte psicosomática, enfermedades psicosomáticas que comienzan en la psique, en la mente y se manifiestan en el cuerpo. Se manifiestan en el cuerpo, imagínense, es impresionante. ¿Sí? Entonces, no tengo que darme manija con las cosas, no tengo que generarme argumentos. Decí conmigo, no tengo que generarme argumentos. Dice el Salmo 73 en el versículo 22. Y mirá, David, cómo él se pone como ejemplo. Decía, tan torpe era yo que no entendía. ¿Sí? Muchas veces estamos como en torpeza, entorpecidos estamos. Con argumentos, con pensamientos, tercos, pensando que las cosas son así, pensando que puedo vivir sin Dios, pensando que puedo estar alejado de la presencia de Dios, pensar, bueno, si total no diezmo, Dios me bendice igual. Pero escúchame, no seas terco, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mirá el que tenés a tu lado y decirle, no seas bestia, decir así, no seas bestia. Mirá el que tenés a tu lado, le podés decir eso, no seas bestia. Decir. Y hay mucha gente así, que le tiene que pasar de todo, tiene que venir perniquebrado, tiene que venir molido, tiene que venir partido para llegar a Dios. Y a veces no hace falta hacerse tanto daño, a veces no hace falta perder tanto tiempo para encontrarnos con Dios. Sí, yo me encantaría haber conocido al Señor a la edad de lo que muchos chicos, como por ejemplo Lucas, que lo conocen desde chico al Señor, me encantaría haber conocido al Señor así, a esa edad. Pero no, lo conocí un poco más de grande. Pero me encantaría haber conocido al Señor así porque no hubiese desperdiciado tanto tiempo en estupideces, en cosas que no tienen sentido, en cosas que te convierten en que con el tiempo te convierten en una bestia, en una persona torpe. ¿Sí? Pero ahora que lo sabes, no lo hagas más. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están acá vamos a ser sabios? Decí conmigo, tengo que ser sabio. Tocate así la cabeza y tocate, no te vas a manifestar, no te va a pasar nada. Tocate y tengo que ser sabio, tengo que ser sabio. ¿Sí? No se te va a correr el peluquín, nada de eso. Dice Efesios 4:18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando habla del entendimiento entenebrecido, está hablando de que no hay luz, no tienen luz. Una de las cosas que vimos en este año, ¿sí? Dice el libro de Mateo, señales antes del fin, en el capítulo 24, todas las señales que van a haber, todas las señales, todas las cosas que acontecerán en este último tiempo. Y una de las cosas que han acontecido ha sido el apagón, que se acuerdan cuando se cortó la luz en todo en Latinoamérica, se cortó la luz o no estuvieron acá ustedes, ¿sí o no? En Europa también se cortó, hubo apagón en todos lados, masivo. ¿Recuerdan eso o no? ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, levánteme la mano que tienen, o hágame así con la cabeza. Le voy a entender. ¿Sí? Y hablaba la otra vuelta un profeta de parte de Dios, Cake, ¿sí? Decía que eso fue una señal de cómo la humanidad está en tinieblas. Fue una señal de parte de Dios para mostrarle a la humanidad el grado de oscuridad que hay en las personas, el grado de alejamiento que hay de la gente de Cristo, donde vemos que hay gente que quiere vivir y otros por otro lado quieren matar gente, una compañía quieren manejar la natalidad infantil, quiero decir, ¿no? Y quieren manejar a través del aborto. Y es impresionante lo oscuro, los pensamientos siniestros que hay en este tiempo. Dice Efesios 4,
18, teniendo el entendimiento entenebrecido, está hablando de eso. Está hablando de la oscuridad de la mente en las personas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso, si has conocido al Señor en un tiempo, ayer hablábamos con una persona, qué cantidad de gente que se ha apartado de Dios y que en un tiempo se congregaban, iban a la iglesia y se apartó, pero mucha gente, y vienen otra vez. Yo te quiero decir una cosa, que si el enemigo te tenía cegado por un manto de culpabilidad, hoy, en esta mañana, te vas a ir libre de toda culpa. Te vas a ir libre de toda culpa. Te vas a ir libre de toda culpa. Yo lo declaro, lo creo en el nombre de Jesús. Te vas a ir libre de toda culpa. El enemigo capaz que te tenía atado ahí como medio avergonzado, que va a volver a la iglesia, que te van a decir otra vez que va a cachivachar, que no va a ser el mismo. No, sacate ese manto de culpa, sacátelo. No es tuyo, a vos no te corresponde. Sos libre en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Amén? ¿Sí? Lo tercero dice, alejarme de todo aquello que no me hace sabio. Tengo que fijarme qué cosas no me hacen sabio. Hay conversaciones que no me hacen sabio. ¿Sabés qué? Una de las cosas que entendí en este tiempo es que el éxito y el fracaso dependen mucho de a quién yo le presto el oído, ¿sí? El oído es el que escucha, ¿sí? Pero ¿a quién se lo estás prestando? Escúchame, tu éxito y tu fracaso depende muchísimo de eso. Por eso juntate con gente de bien, juntate con gente que, dice el Salmo capítulo 1, en el versículo 1, habla de la silla de encarnecedores, dice, en la TLA, lo vamos a leer, dice, Dios bendice a quien no sigue malos consejos, ni anda en malas compañías. Mirá que tienes a tu lado, decirle, no te junté con esos cachivaches, no te junté con esas cachabachas, porque hay cachabachas y cachivaches, ¿sí? Ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. ¿Sí? Juntate con gente que te nutra en lo espiritual, juntate con tu líder, bendecilo a tu líder, pagale un asado. ¿Sí? ¿Cuánto le van a pagar un asado a su líder? ¿Amén? ¿Sí? Mi discípulo no vino ninguno ahora, así que ninguno me va a pagar nada. ¿Sí? Pero juntate con tu líder, juntate con gente que te bendiga. No te junté a comer el cuero. No, se come el asado, el cuero no. ¿Sí? Juntate con gente de bien, gente que te dé una palabra para tu espíritu, porque acordate de esto, de que todo lo que te rodea, de alguna manera, te va a terminar influenciando. Si vos te juntás con gente de bien, va a ser una influencia positiva. Si vos te juntás con gente de mal, va a ser una influencia negativa. ¿Cuánto vamos a ser inteligentes y sabios en ese sentido? ¿Sí? Dice, el último, dice, el punto número 4, pedirle ayuda al Espíritu Santo para escuchar su voz. Dice el libro de Juan, que esto no lo dije esta mañana, pero lo voy a decir ahora. Dice Juan capítulo 8, el verso 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué dice? Las oye. En la versión, no sé, Juan capítulo 8, verso 47. ¿Sí? ¿Está ahí? Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué dice? Oye. ¿Sí? Por eso es que en este tiempo nos tenemos que levantar con un oído que preste toda la atención a lo que Dios quiere hablarnos y lo que nos quiere decir. ¿Sí? Escuche, nunca antes en la historia ha pasado lo que está pasando en este tiempo. ¿Sí? Nunca antes en la historia, pero así nunca antes en la historia nosotros hemos crecido como hemos crecido en este tiempo. ¿Sí? Porque hemos aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hemos aprendido a escuchar cada uno de los consejos que recibimos de parte de Él. Y hemos crecido y estamos creciendo y vamos a seguir creciendo. Y vos sos parte de ese crecimiento. ¿Sí? Vos sos parte de ese crecimiento integral, porque si crece uno, esto es como un cuerpo, si crece uno, crece el otro, y todos se retroalimentan. ¿Sí?
todo se retroalimenta. Entonces el crecimiento no es solamente para una sola persona, es tanto como para el nuevo que viene hoy por primera vez, o que viniste por segunda vez, o que viniste por tercera vez. El crecimiento es tanto para el que viene hace un montón, como que para el que viene hoy día. El crecimiento es para todos, pero escúchame, para todos, pero a veces no todos quieren agarrarlo, no todos quieren llegar a tomarlo. Porque como dije recién, hay cosas que no queremos soltar y queremos que Dios hoy nos bendiga, pero hay cosas que no queremos dejar. Entonces no podemos de alguna manera jugar a las dos puntas. O somos de Dios o somos del diablo. O estamos convertidos o no estamos convertidos. Tenemos que llegar a eso en este tiempo. Yo te invito a que te pongas en pie en esta mañana. Y mirá qué importante es ser sabio, porque la sabiduría también se manifiesta en tu generación. Decí conmigo, la sabiduría también se manifiesta en mi generación. Dice Isaías 59, 21 en la NTV. Dice Isaías 59, 21, dice, y este será mi pacto con ellos. O sea, acá quiere decir una cosa, el Señor no está dando una promesa a la ligera, aunque las promesas del Señor no son a la ligera. Pero acá está firmando con un pacto. Dice, este será el pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, decí conmigo, no faltarán en tu boca. ¿Sí? No faltarán de tu boca, dice, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y siempre. Por eso, ser sabio, José, nos empeña a que toda nuestra descendencia termine en bendición, a que toda nuestra descendencia termine en éxito y no en fracaso, a que toda nuestra descendencia aplique el arte de ser vencedor. ¿Cuántos son en Cristo más que vencedores? Amén.